Hoy, como ven, estoy solitario, abandonado. Los cuates de revista La Fábrica hoy andan ocupados en otras actividades y pues nos han abandonado. Pero en las próximas ocasiones que aparezcamos acá en Letras en Directo estarán siempre aquí con nosotros con esa energía que les caracteriza. Empezamos este que será nuestro último programa, nuestra última entrevista del 2019 y nos quedamos esperando con ansias, esperanzados en el 2020 que volveremos con más literatura. Así que vamos a empezar de inmediato. Tenemos con nosotros al invitado aquí ya ubicado convenientemente Luis Morales Rodríguez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias a vos por aceptar la invitación de acompañarnos aquí en este espacio para que conversemos de literatura, para que hablemos de vos. Esa es la onda. Y precisamente, hablando de vos, vayamos a conocer unos datos biográficos tuyos. Luis Morales Rodríguez, conocido como Niebla Púrpura. Miembro pasivo de la ODELCA, de los que se les nota. Nació en 1992. Por eso está incluido en el modelo 90. Originario de San Mateo, Sa-Mishimuleu, Quetzaltenango. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, terminó los estudios de las licenciaturas en Letras y en Sociología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estudias Producción Audiovisual y Artes Cinematográficas. ¿Sí, verdad? Has sido ganador en 2 ocasiones, 2011 y 2014, de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango en la rama de poesía. Ejerce la docencia universitaria y facilita talleres y charlas acerca de literatura maya y literatura colonial en Guatemala. Miembro fundador del grupo de teatro Tercera Llamada. Publicaciones: Niebla Púrpura o Nada es Importante, con Sion Editorial en 2018, y Un puñado de cicatrices o La máquina para condensar la acción, Sion Editorial 2019. Aparte de ello, los poemarios, ¿verdad? Con los que participaste en los Juegos Florales de Quetzaltenango, que según me contaba Manuel Rodas, que es uno de los cerebros ahí de Sion, ¿verdad? Sí. Que ese material lo publican en una antología, aparte los organizadores del festival, ¿vos? ¿Es así? Sí, sí, el certamen de Juegos Florales tiene la característica, al menos en Shela, de publicar las obras ganadoras en una especie de antología anual donde se reúnen las obras ganadoras en distintos géneros. Ya aparecen en una revista o algo así, ¿vos? Sí, en realidad es un libro que se edita de parte de la Casa de la Cultura y uno de los señores que dona parte de los recursos para editar el libro. Ah, perfecto, muy bien. Compartimos la entrevista también a nuestro muro. Perfecto. Vayamos de una vez al grano. Tus lecturas que has leído vos, contanos, llévanos un poco a tu época infantil. ¿Había libros en tu casa? Sí, yo creo que vengo como de uno de esos hogares extraños y atípicos donde la lectura y los libros siempre jugaron un papel importante. A ver, déjame detenerte un poco, porque sos de San Mateo, ¿verdad? San Mateo, ¿cómo Mishimuleu? ¿Por qué? Eso es un agregado, forma parte del nombre integral o cómo? Es el nombre original del lugar. Es el nombre original. O sea, vos en tu biografía lo pones en español y lo pones en el idioma maya.
¿o no? Sí, sí, además me parece como, bueno, en general creo que solemos nombrar las cosas mal, o solemos nombrarlas desde otros puntos y también nombrar es una cuestión política. Yo creo que Ajá, nombrarnos desde lo que consideramos lo legítimo o lo original, o consideramos como lo necesario de evidenciar, es otra forma de ejercer ciertos, digamos, niveles de posicionamiento, de visibilidad. A mí me parece siempre importante mencionar San Mateo como San Mateo Samishimuleu, que es un nombre prehispánico y es el nombre que se conservó hasta finales del siglo XIX, principios del XX, pero que otra vez el sistema político racista nos obliga a quedarnos con los nombres, pero no con lo que les parece atávico, lo que les parece indígena, lo que les parece como desde otra perspectiva algo atrasado y esa retórica rara. ajá. Entonces, por eso solo aparece, digamos, como San Mateo. Sí, en general el municipio es conocido como San Mateo, ¿no? Ujú. Bien, ¿vos naciste en el municipio, no en alguna aldea? ¿O sí? No, yo nací de hecho en Quetzaltenango, en la ciudad. Desde Ah, muy niño me trasladé a vivir a San Mateo, que aunque es muy cercano a la ciudad de Quetzaltenango, tiene una dinámica muy distinta, creo yo. Es muchísimo más rural, hay una dinámica económica distinta y hay una dinámica también agrícola mucho más marcada. Y si bien creo yo algo que marca mucho el espacio de San Mateo es como este lugar medio limbo, que no es la centralidad de Shela, pero tampoco es un lugar que ocupe un lugar importante, ¿no? ajá. Y siento que San Mateo, yo creo que mucha gente de Y Shela no por eso conoce San mismo Mateo. tampoco es muy apartado, muy alejado de la cultura y todo eso, ¿verdad? No. ¿A cuántos kilómetros está de la cabecera municipal de Quetzaltenango? A 8 kilómetros, Ah, es está, relativamente cerca, ajá, sí. relativamente cerca, pues fácil de llegar en tuk-tuk, en cualquier microbusito. Bueno, perfecto. Vamos a tal vez a abordar ese tema un poquito más adelante. Ahora sí, discúlpame la interrupción. Ahora sí, vayamos a tus lecturas. Eso con lo que te encontraste. Sí, había libros en tu casa. Vos. Sí, es decir, yo crecí leyendo, sobre todo creo yo por un esfuerzo como de mi madre. Ella siempre fue una persona que nunca tuvo reparo como en invertir en libros y demás. También entendiendo esto como un privilegio en un contexto como el nuestro, pero si yo a alguien le debo esa labor de leer y demás es a mi mamá. Eh, También creo yo con lo que decías como lecturas y demás, yo creo que el tiempo también te hace desfetichizar los libros y saber que no es la forma, o al menos no la única forma de conocer. Eh, pues sí, a mí me gustan muchos autores, tengo como referentes que me interesan a nivel técnico, como qué historias cuentan y demás, pero esencialmente yo creo que gran parte de lo que hago y demás, mis referentes son lejos de los libros, están en las personas, están en lo que veo cotidianamente. Y claro, esto lo atraviesa una forma, una fórmula de creación literaria, eh, pero sí, de pronto y siento que sobreestimamos más los libros que lo que deberíamos. A veces subestimamos la experiencia per se, subestimamos el asunto de que crecemos en lugares profundamente llenos de literatura. Es decir, gran parte de las cosas que yo cuento en mi literatura eh, son reciclajes, son fórmulas de cómo yo releo historias que yo he escuchado toda mi vida. Asuntos de cómo yo intento reescribir historias que ya sé, que han estado flotando en mi cotidianidad. Entonces, pues sí, de algún modo entiendo como la importancia de los libros, me gustan muchísimo los libros, pero también siento que como la influencia más importante es también crecer en esta vida comunal, eh, ser muy atentos. Creo yo, ahí hay una cuestión como rara de cómo vamos subestimando nuestra cotidianidad, nuestra realidad inmediata, y no nos damos cuenta que está muy llena de literatura, muy llena de un tipo de relato que de pronto y es el racismo, el clasismo que nos obligan a creer que eso no es literatura. Y para mí el principal problema de la literatura es el fetiche de lo textual. Fíjate que me estás haciendo reflexionar. No esperaba yo encontrarme con este tipo de respuesta. Es decir, tener razón. ¿A qué conclusiones estaba llegando yo mientras hablabas? Es que el libro es producto del pensamiento del ser humano.
Y en este caso vos estás poniendo en primer lugar al ser humano, porque de hecho él es el creador, ¿no? Y entonces esa relación con el ser humano es la que enriquece más a las personas, vos. Sí, sobre todo porque creo yo olvidamos que la literatura es y debe ser, quizás así bien ontológicos, pero es y debe ser un acontecimiento social. Es decir, en medida que ocurre y crea una efervescencia, funciona como literatura. Esa literatura de libros que se queda encerrada entre libros, en aquellos, es importante, creo yo, como valor cultural, como testigo de una época, como registro histórico, es muy importante, pero también tenemos que entender que si la literatura no funciona precisamente desde el gran parámetro de acontecer social, algo ahí anda flojo, creo yo. Ajá. Gracias, Liz. Nos llegan los capuchinos. Buenos días a toda la audiencia. Gracias, Liz. Muy bien. Gracias, muy Bien, amable. así, porque está haciendo algo de frío esta mañana también por aquí en Fontavela. Bien, continuemos. Sí, me parece interesante el punto de vista que estás abordando, fíjate vos. Ahora, indudablemente siempre estás valorando en su verdadera dimensión al libro, porque también muchos estamos convencidos que no puede haber un poeta, alguien que escribe poesía, alguien que escribe narrativa, sin que antes sea lector, vos. ¿Ah? Sí, no, es que ahí hay una cuestión. ¿Qué entendemos por lector? Para mí hay un problema como de cierta manera epistemológico en cuanto, si entendemos al nerd come libros, que también soy yo, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a lectura? ¿Está vedado para ellos el ser escritor, el convertirse en creadores y creadoras a partir de la palabra? A mí eso me parece un poco complejo. Entiendo como esta cuestión que también, obviamente, por ejemplo, la gente de teatro, una de las primeras cosas que deberíamos hacer y no hacemos es ir al teatro. Uh-huh. Porque entendemos que a partir de la réplica, del ver pares haciendo cosas, vamos entendiendo la dinámica del oficio, la observancia misma del oficio. Y sí, o sea, yo creo que procedemos muchas veces y la mayoría de las veces de ser lectores y lectoras, pero siento que no es el camino único. Siento que no es como la fórmula exacta de decir, bueno, quien escribe ha leído. Porque siento que mucha gente y muchos de los mejores narradores que yo he conocido, seguramente nunca en su vida han tocado un libro. Sus medios de comunicación han sido más la radio, escuchar anécdotas, transmitirse cosas que creo yo también es importante valorar dentro del espectro literario, ¿no? Como el intercambio. Yo más que la lectura creo que alguien que escribe procede del intercambio literario, sea este oral, sea este textual, sea este escrito, ¿no? Creo que ese intercambio de ideas, el compartir cultura esencialmente, nos conlleva a la necesidad de crear. Sí, fíjate vos que yo procedo también de una comunidad y mucho más pequeña que la tuya, de una aldea, y nosotros bebíamos allí directamente de la voz de los personajes de nuestra aldea. Es decir, la oralidad es con lo primero que nosotros tenemos contacto. Y reunirnos en grupos y hacer ruedas, y alguien es el que tiene el mayor manejo de la palabra, la oralidad, y nos entretiene a los demás y nos hace viajar con historias extraordinarias. Esa es literatura, vos. Sí, sí, y creo que un tipo de literatura, siempre que dicen, ¿dónde está la gran literatura guatemalteca? ¿Cuál es nuestro ícono, nuestro símbolo como literatura? Y pues siempre sale Asturias de estandarte y pues está bien, o sea, tampoco creo yo que deberíamos de tomar una postura como más drástica en cuanto a qué consideramos que los libros no son necesarios, es mentira también. Pero solo creo yo hay que poner en justa dimensión que los libros no son el único mecanismo para llegar a lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. Y pues, ¿dónde está la gran literatura guatemalteca? En todos los hogares, en cada casa, donde hay un fuego encendido, donde la gente comparte historias. Esa es quizás la gran literatura de este país, subestimadísima por todos los espacios en donde estamos, en donde nos representamos, en donde también acudimos a ciertas voces. Y siento yo que
que vamos dejando de lado un lugar donde también hay formación para la literatura. Como vos decías, ¿quién es el más hábil con la palabra? Pero ¿cómo creamos eso? ¿Cómo aprendemos a identificar a partir de la práctica misma, del intercambio de historias? Y yo creo que en general no somos ajenos a la literatura, somos ajenos a los libros, y ese es un problema económico, por supuesto, Ajá, pero no a la literatura. exacto. Bueno, en eso coincidimos perfectamente también por esa oportunidad que hemos tenido de haber nacido en áreas muy diferentes al área urbana, que mucha gente del área urbana no ha tenido esa experiencia, ese conocimiento, ¿verdad vos? Pero también coincidimos en que es valioso el libro, y por eso encontramos que muchos libros nos hacen reflexionar y nos traen algunas ideas que no conocíamos. Entonces, por eso es que también sirve esto de enriquecimiento, la presencia tuya acá, y que nos compartas algunos libros que vos crees que han sido importantes en tu vida. ¿Hay alguno que recordés de tu época infantil? Sí, tal vez me da un poco de pena decirlo, pero yo de niño era como bien fan de Rubén Darío y de esta poesía bien modernista, de palacios, de una vez. princesas, de esto. Y Ajá. recuerdo como un libro de mi madre que ella todavía tenemos ahí guardado, y que ha sido como este referente también como de esta literatura fantasiosa y demás. Uh-huh. Es como de mis libros, pero he de confesar que yo escribiendo poesía soy un mal lector de poesía. A mí, para ser franco, un poco la poesía me aburre. A mí me gusta la narrativa. Ah, ¿de verdad? Y cuando escribo poesía también espero de alguna manera ir cruzando esa frontera, ese territorio límite entre lo que consideramos poesía, lo que consideramos narrativa, porque siento que son categorías que ponemos porque han existido, pero no necesariamente porque entendamos el trasfondo de lo que implica. ¿Qué entendemos en realidad cuando decimos esto es poesía y narrativa? Que la poesía está versificada, pero igual, si le quitamos el verso es narrativa. Es decir, a mí me parece que a veces nos vamos a un diálogo meramente formal y no en cuanto al contenido de qué es cada género y por qué lo escribimos como tal. Ajá, lo que pasa, yo creo que estás entrando ahí en otro terreno minado. Porque acordate que la poesía en los últimos tiempos, según muchos a partir de Hemingway, ¿verdad? Se ha liberado mucho más el verso. Pero antes la poesía sí estaba más definida con su métrica y con su rima. A ver, Esa sí, frontera se ha perdido en los últimos tiempos. se ha ganado. Se ha ganado, me parece A ver, también. sí, porque yo creo que esencialmente tenemos como ideas preconcebidas. La narrativa cuenta algo. Y eso es como, digamos, el precepto que obliga a que la narrativa es algo distinto a la poesía. Uh-huh. La poesía no necesariamente cuenta algo. La poesía, creo yo, acude más a una cuestión sinestésica entre el sonido, la imagen, qué producimos, lo que vos decías, la métrica, la rima, es decir, de pronto y nosotros entendemos la musicalidad de manera distinta a la que se entiende cuando medimos y rimamos. Uh-huh. Pero evidentemente cuando yo escribo poesía estoy pensando más en el ritmo, en la imagen y en el trasfondo, que para mí sí, la poesía le subyace a algo narrativo. Pero esencialmente entonces a lo que voy es como esta posibilidad de transgredir el género, y para mí esto es una cuestión también un poco como el género como una categoría de pensamiento, quiero decir, más allá del género como una categoría literaria, es decir, en medida que clasificamos y vamos generando constructos de esto es este género y demás, yo creo que un poco para mi gusto es, sí, transgredir el género en cuanto mi poesía es narrativa, también hago teatro con mi poesía, y muchas cosas más, como pararnos en la frontera. A mí eso me gusta un poco más que decir escribo poesía, hago narrativa. Bueno, perfecto. Superior vos esta discusión que se arma, porque eso nos enriquece y es bueno que de alguna manera vayamos pasando de lo normal, ¿verdad? Pero sí, en los últimos tiempos, ¿no tenés algún autor entre esos escritores, un autor que pueda ser entre tus favoritos, algunos 2 títulos de libros también? Sí,
Como te digo, yo como poeta soy más lector de poesía. A mí me gusta más la narrativa. De entrada hay un autor como cliché en el mundo gay, pero que a mí me gusta mucho porque creo que confronta un poco al acomodamiento del gay burgués blanco que solemos asumir como la diversidad sexual desde un punto como, para mi gusto, demasiado cómodo. Porque entonces, si hablamos por una cuestión como de los derechos sobre la orientación sexual, sobre nuestras identidades de género disidentes, pero se nos olvida que después de todo esto convivimos en un contexto absolutamente desigual, marcado por la acumulación obscena de la riqueza en muy pocas manos, y que por supuesto eso nos atraviesa como personas homosexuales, como personas disidentes del género. Y a mí un autor que me encanta siempre es Pedro Lemebel, chileno. Creo que Lemebel, su narrativa, poesía, un poco como el híbrido también entre esta cuestión del género crónica, pero una crónica muy poetizada, muy potente. Creo yo que es una sacudida interesante para el acomodamiento blanco al que estamos acostumbrados, la cultura gringada del mundo gay. Por un lado, otro autor que me ha parecido como interesante en los últimos momentos, Mircea Catarescu, rumano. Igual, otra vez una narrativa como potente para mi gusto, una narrativa que dentro del humor y lo ácido que puede ser, nos va dejando como pedraditas para ir pensando. Me gusta mucho de Catarescu, por ejemplo, su ritmo. Una forma lenta de narrar, una forma casi predecible de decir las cosas, que sabes a dónde vas a llegar, pero a veces a mí me gustan no los escritores que te dan grandes finales, los que te ofrecen buenos caminos me gustan más. Buen punto vos, porque esos aportes son los que nos van sirviendo aquí, cuando no nos aparecen los autores tradicionales, los que lee la mayoría, Bukowski, toda esa onda. ¿Eh? Bueno, un saludo a los amigos que siguen a Diario de los Altos, donde también se retransmite esta entrevista. También a quienes nos están acompañando de manera virtual, Alejandro López, Francisco Juárez, se ha pegado Francisco Juárez, también el poeta del café, que es Roberto Cifuentes. Francisco Juárez dice, saludos, Lic Luis, el mejor catedrático de literatura que hemos tenido. Gracias, Francisco. Buena onda. Francisco Fabricio Amezquita también. José Estrada, Cristi Chávez dice, saludos Luis, te saludamos de Casa Cultural El Cadejo, estamos viendo tu entrevista. Hola Cristi, qué alegre volver a verles. Cristi Chávez. Roberto Cifuentes nos envía saludos y éxitos también. Milton Alirio Jordán Chigua, ¿qué tal padre? El padre Milton. Amir Iván Estrada Loscot nos acompaña. También Guille Lera Pérez. Hola, Guille. Carlos Rivera. Guille Lera dice, brillante. Luis Morales Rodríguez, desde este lado del horizonte te escuchamos. Abrazo. Guille está en México, ¿verdad? Sí. Saludos, Guille. Ya le giramos una invitación a Guille que cuando se aproxime por acá en una de sus venidas, pues que nos pongamos de acuerdo y hagamos una charla aquí en Letras en Directo. El saludo también para Pablo Bejarano, Maf San, Evi Castañeda. Pablo Bejarano dice, poesía puede haber en verso y en prosa. Narrativa puede haber en verso y en prosa. La Ilíada es narrativa en verso, por eso es una epopeya. La narrativa de Miguel Ángel Asturias o Vargas Vila es poética. Sí, justamente eso. O sea, yo lo que creo es que sí, no es la primera vez que transgredimos como los géneros en general, ni este momento histórico, pero lo importante para mi gusto un poco es como desalinearnos un poco de los géneros rígidos que la literatura ya nos impone. Entonces, esto es narrativa, o así se escribe la narrativa, o solamente esto entendemos como poesía. Y creo yo que un poco desalinearse de eso puede ir siendo como lo interesante. A mí me gusta explorar ese terreno fronterizo, eso que no tiene nombre, ¿no? Sí, vos llegás a la creatividad, pues, porque el ser humano es por excelencia eso, creatividad, ¿no? Y vos exudás creatividad también, mano. Entonces,
Los moldes, de alguna manera, por eso se van rompiendo, man. Sí. Evi Castañeda, saludos Rómulo y Lic Luis Morales Rodríguez. Gusto de saludarlos, magnífico escritor, maestro de maestros, lo recuerdo con mucho cariño. Saludos, Evi, qué bueno saber de ustedes también, por acá. Pablo Bejarano vuelve y dice, lo que es estrictamente en verso es el poema, pero el poema puede ser lírico o épico, narrativa. Okay. Violeta de León Benítez, Cristóbal Pacheco de Casa del Libro. Violeta de León Benítez, saludos y felicidades por el programa. Dice, gracias. Juan Calles, el brother Juan Calles también nos acompaña. Luis Chalín, allá en Estados Unidos, y Lluvia Benló. Candy Yajaira, que hoy nos encontraremos en la tarde para presentar un libro, precisamente allá con Chito en Casa del Libro. Bien, continuemos, avancemos en esta onda. Lo de la... Vos, que he estado viendo yo en tu biografía y un poco investigándote ahí, te has metido muchísimo en la cultura, man. ¿Ejecutas también algún instrumento musical o no? El triángulo, el no triángulo. Mentira. No, nada, la verdad pandereta. Es que, la pandereta. No, en realidad la música ha sido como de mis pendientes, siempre me ha gustado mucho como la música académica, digamos, esa música que la gente suele decirle clásica, la música instrumental y demás, sí me gusta, la entiendo un poco de teoría musical, pero como te digo, mi instrumento es el triángulo o la pandereta. Simón, perfecto. El arte, vos, la cultura en general, que vos la estás viviendo, vos la vivenciás, encontrás, ¿qué es para vos arte, cultura, mano? Bueno, primero quiero decir que no es, porque a mí me parece que hay como una lectura sobrevalorada, insisto un poco en esto, en cómo entendemos el arte desde una visión aburguesada, citadina, esencialmente blanca, ladina. Es decir, vamos entendiendo como todo el arte y lo que hacemos, la cultura, desde constructos meramente occidentales. Es decir, como si el arte fuese algo que nos llegó por la globalización y la modernidad, y que entonces a partir de eso lo entendemos, pero alejado totalmente de nuestras cotidianidades y realidades. Primero eso yo creo que es el primer gran paradigma que hay que cuestionar, porque nos parece bien literario Bukowski, pero nos parece que el Popol Vuh es un libro aburrido. Y ahí ya hay un punto donde tenemos algo que estamos valorando mal por una cuestión, el sistema hegemónico que nos impone formas de pensar. ¿Qué es el arte para mí? Yo te decía que un poco del arte para mí tiene que ser un acontecimiento social. En medida que el arte podemos entenderlo como un agente social, entendemos su importancia. ¿Por qué es importante escribir un libro? Porque lo que textualmente dice modifica algo, mueve algo, provoca algo en la sociedad donde está siendo leído, donde está siendo pronunciado. Por eso me parece importante el libro, no el libro per se como fetiche. Y creo que... Para buscar transformaciones a través del arte. Pues sí, o para entender un poco que el arte es esta cosa que lo que tenemos que entender que hay cosas, como dice Ionesco, que no sirven para nada. Y que su importancia está en que no sirvan para nada, como el arte. Y me parece que, pues sí, es que tampoco debemos caer al imperativo, creo yo, de que el arte va a cambiar o debe cambiar cosas. Porque seguramente después de un rato nos damos cuenta que no necesariamente va a pasar. Pero el arte provoca cosas. El arte como agente simbólico provoca discusiones que no siempre tenemos. Posiciona temas que no siempre estamos dispuestos a hablar. Nos convoca hacia sensibilidades de cosas que no siempre desde nuestras cotidianidades vamos a dialogar. Entonces creo yo que el arte es un acontecimiento social en medida que cataliza posibilidades de diálogo, posibilidades de comunicación y demás. A mí me cuesta un poco creer, aunque sé que deben haber casos, que el arte va a transformar cosas, que el arte va a cambiar algo. Entendemos que muchos movimientos populares, la Revolución Cubana, por ejemplo, incluso la Revolución Guatemalteca misma en el 44, se cimentan en la inversión a la cultura, porque entendemos que creando imaginarios culturales, imaginarios simbólicos y creativos, vamos a sostener ideológicamente algo. Pero evidentemente la Revolución Cubana, como la Guatemalteca, no fue a partir del arte. Se sustentaron a partir de ella, fueron creando mecanismos. Muchos de los intelectuales desaparecidos luego por el terror militar en los 70s y los 80s provenían de círculos de formación que surgieron en los 40s y 50s con la revolución.
Entonces, lo que yo creo es que per se el arte no puede provocar, no va a provocar cambios sociales directamente, pero sí nos va a posicionar imaginarios desde los cuales podemos ir repensando realidades, repensando acontecimientos, repensando maneras de leer la realidad que nos pueden ir creando la necesidad de transformar. Pero siento yo que hay como un truco en pensar que a partir del arte transformamos cosas. No, a partir del arte posicionamos temas para que se transformen cosas. Perfecto. Esas diversas manifestaciones que vamos viendo a través de los medios de comunicación, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención esta, de alguna manera, llamémosle revolución que ha habido en Chile. La revolución, dicen, bueno, una revolución es cuando ya produce cambios, pero de alguna manera es revolucionario encontrar a grandes grupos haciendo coreografías, haciendo danza o cantando ante multitudes, también manifestando ese descontento ante una forma de gobierno opresora. Sí, justamente como te digo, yo creo que esencialmente, como vos decís, hay una cuestión de... Es sumamente importante los niveles de posicionamiento político que tomamos a partir también de cosas como el performance, por ejemplo. Porque el performance esencialmente va a subsistir en medida que desde una medida estética, desde una postura estética, política, llegas a intervenir la realidad. Por ejemplo, esto de un violador en tu camino. Ajá. Me parece una de las cosas muy bien logradas en medida que también tenemos como una visión de estamos interviniendo el espacio público, estamos posicionando nuevas temáticas y me parece justamente interesante verlo desde cómo también la efervescencia social, el movimiento social en Chile, esta necesidad de cambios en Chile, el movimiento de calles, también va generando cuestiones. Y es decir, también hay que entender que las chicas de las tesis, que son la colectiva feminista que organiza este performance en Chile al principio, tampoco es que provengan de la nada, no es solamente la efervescencia social la que les produjo hacer el performance, es decir, ellas también traen una historia detrás, y quizás es el momento, el condicionamiento social el que lleva, y otra vez, mira, o sea, esto, de pronto y otra vez esta cuestión como de nosotros hablando de cosas que de pronto y no nos competen tanto, pero la cuestión es cómo a partir de este performance que se vuelve también una cuestión global, que se traduce a otros idiomas, que se empieza a replicar, obviamente no transforma una realidad, pero nos obliga a repensar realidades, nos obliga a entender y a discutir nuestros roles dentro del patriarcado. Reaccionamos ante eso. Claro, pero entonces entendemos como esta necesidad social de movilizaciones, de creaciones ahí. Exactamente. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vos solamente para conocer qué hay en Revista Gaceta, fíjate bien, para que pueda uno darse una vuelta por ahí y leer si le interesa alguno de esos temas. Los gacetazos de esta semana. Agradecemos la constante lectura de Revista Gaceta. Dice, a continuación les presentamos una muestra de los textos publicados durante esta semana. Paola Cano critica la campaña publicitaria de Fundesa, Yo me quito la venda, ya que no ataca las verdaderas causas de la desnutrición, al contrario, las mantiene. Sobre migración y niños detenidos en la frontera, Trudy Mercadal presenta a don Martín, un agricultor de Petén que tuvo que emigrar junto a su hijo, quien fue detenido, y nos pregunta si realmente podemos juzgar a estas personas diciendo que no les importan sus hijos. Cindy Hernández Bonilla asistió al Circo del Sol y narra qué fue lo que vio. Además, la doctora Jadid Godoy da algunos consejos para evitar los excesos durante las fiestas de fin de año. Finalmente, Eduardo Velázquez estuvo en Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de lo cual comparte una crónica. No olviden visitar Gaceta GT. De parte de la familia de Gaceta, les desean unas felices fiestas y nos leemos en el 2020, dicen. Saludos a Gaceta GT. Bien, avancemos, mi querido Luis Morales Rodríguez. ¿Cómo empezó tu onda con
con la poesía. ¿Cómo empezaste a escribir vos? ¿Cuál fue el impulso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo? Bueno, yo al menos en lo que he escrito y cómo yo leo lo que he hecho, hay como dos momentos. Y hay como un momento que, como vos decías, surge un poco como de la lectura, como del espacio formativo, un poco de leer y querer escribir, como muy de niño, que son como parte, desde muy chavito escribía, hacía cosas, y que son parte, digamos, de estos premios de Juegos Florales. También puedo decirte una literatura que ahora tampoco reconozco, ni reconozco como realmente mía, ni es como mi literatura y de lo que me gustaría hablar, ¿no? Y también como un segundo momento, creo yo, por lo menos a partir de 2016, yo creo que muchas cosas en mi vida cambiaron y creo que ahí entendí como un poco el oficio poético a partir de como un oficio personal, o sea, cuando escribís porque tenés que escribir, porque no encontrás otra forma. Y creo yo que ciertas fronteras que uno va, a las que uno va llegando un poco sin querer, ¿no? Un poco como que la vida te arrastra a veces en su batahola, pero sí, como la tristeza, esa frontera extraña de la locura, me parece que son puntos extraños donde empezás a crear, y a mí me parece como más ese mi punto de partida, como un momento nuevo donde lo que he creado últimamente lo siento como más correspondiente con lo que soy, con lo que me gusta, con lo que he vivido. Ya, perfecto. Y precisamente de eso que has escrito últimamente está este fruto que se llama Un puñado de cicatrices o la máquina para condensar la acción. La máquina para condensar la acción. Este es un texto con Sion Editorial de Quetzaltenango. Un texto que, mira vos, aparece con doble autoría, Braulio Padilla y vos, Luis Morales. Contanos por qué. Bien, de entrada, lo que te decía un poco, el texto es un poco el pretexto de publicarlo, pero esto surgió esencialmente como un ejercicio que con Braulio, que con él estudiamos teatro hace casi 10 años, hace más de 10 años de hecho, y era como un poco para mí tratar de explorar desde el escenario mismo mis posibilidades de cuerpo y entender el cuerpo lejos de este reducto un poco gimnástico al que solemos reducirlo, y tampoco desde esta como visión casi de templo, de mi lugar sagrado, sino como este punto fluctuante, el lugar que de verdad habitas. A mí siempre, esta pregunta siempre me hace ruido de, ¿somos un cuerpo o habitamos un cuerpo? Yo creo que ahí hay una pregunta interesante, porque ¿estás dentro de algo o sos ese algo? Sí, es que cuando vos abordás la palabra cuerpo, cuando mencionás el cuerpo, uno se queda pensando, bueno, este cuerpo con el que vivo y subsisto, este cuerpo que yo llevo me lleva, ¿en dónde queda la espiritualidad? ¿Dónde está el alma? Toda esa onda, ¿no? Y yo creo que un poco el ejercicio era, de entrada, el único artefacto que alguien que hace teatro tiene es su cuerpo, no otra cosa. Es decir, todo ese maniqueísmo raro y el barroquismo extraño del teatro y demás, está bien. Pero creo yo que el actor, la actriz, quien crea a partir del escenario, su único reducto, su única función creadora, su única arma para defenderse en el escenario es el cuerpo. Y un poco el libro surge como de una serie de reflexiones, de experimentos que junto con Braulio, el director, fuimos creando, fuimos posicionando temas que nos interesaba discutir, asuntos pendientes, creo yo, como de nombrar. A mí me parece que de pronto y el texto nos sirve para eso, para nombrar cosas que no sabemos cómo decir, que cuando uno dice es que es lo que siento como aquí, pero no sé cómo nombrarlo, de pronto y este malabar de 30 palabras juntas, puestas de alguna manera extraña, nos funciona para nombrarlo. ¿Por qué la autoría compartida? Porque si bien los textos son míos, creo yo todo esto ocurre dentro de un mismo contexto, que es la creación escénica, que es todo el proceso de reflexión. ¿De dónde surge el texto? No surgió solamente de mi imaginación, surgió de un proceso colectivo de meses, del ensayo, de la pregunta, del cuestionamiento, de la no respuesta, de la necesidad de buscar nuevas respuestas a algo a lo que de pronto ya le teníamos una, y sobre todo
creo yo, poder tematizarlo en torno al cuerpo. Nuestra única reflexión ahí, nuestra sustancia vital para explorar ahí era el cuerpo, en todos sus sentidos. Y entonces para mí era importante la autoría colectiva en medida de también reconocer, y yo creo que es otra cosa que pasa poco dentro del teatro, ¿no? En Guatemala hay muy pocos dramaturgos, y creo que los podemos contar con una mano. Vivos, quiero decir. Y en general también entendemos que la mayor parte de grupos, que también decir grupo de teatro es una cuestión compleja en Guatemala. ¿Qué tenemos? Colectivos que se juntan a hacer obras de teatro. De verdad tenemos grupos que ensayan, mantienen esto como una mística, una lógica de hacer teatro. Claro, entendemos que las condiciones económicas acá, haciendo teatro, uno no vive de nada. Pero, sí, incluso escribiendo, o sea, ajá, las manifestaciones culturales, todo el arte en realidad es arte por arte, nada más. sí, un poco, y creo yo como... Porque lo disfrutamos. Porque lo disfrutamos, ajá. Pero sí como el cuestionamiento de que el teatro que se hace en Guatemala no suele ser teatro escrito en Guatemala. Solemos montar obras que se han escrito, que ya son obras muy montadas en Guatemala. El loteriazo en plena crisis, ¿cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas más tenemos que verlo? Es decir, yo no peleo nada con María Luisa Aragón y su dramaturgia, tal vez sí tendría cosas que pelearle, pero la verdad... los tecos que tienen 1500 Pero eso es irnos a otro extremo, ¿no? Sí, ya sé. Sí, Claro. pero a lo que yo voy es que sí, producimos poco teatro de autor, y en todo caso el teatro de autor que producimos realmente nos está produciendo algo como sociedad. Alguno de los que decís de los tecos un día dice: a mí me ha llevado 25 años formarme mi público. Mentira, vos no has formado público. En un país clasista, homofóbico, racista, misógino, el público que les llegue es de gratis. No hay que formar a un público para ir a ver ese tipo de teatro. Exactamente, y es gente que anda buscando nada más reírse, entretenerse. Bueno, estás hablando de esto precisamente porque este libro, Un puñado de cicatrices o la máquina que condensa la acción, así es, ¿verdad? Es un texto que me llamó poderosamente la atención porque vamos precisamente a eso, a una creación que no es común, no es normal. Cuando yo lo leí dije, wow, está extraordinario, pero me quedaron un poco las dudas, ¿cómo surgió este material? Cuando uno encuentra la forma en que está escrito, se pregunta, ¿por qué está así? ¿Por qué esa estructura? Luego, Manuel Rodas y vos me han aclarado que hubo un montaje teatral. Hicieron ese montaje teatral y luego del montaje teatral, es al revés, luego del montaje teatral escribiste vos este libro. El texto surge a partir del ensayo, del diálogo como de creación, pero ciertamente, digamos, la obra estaba hecha y terminada cuando decidimos editar el libro. Un poco porque también creo yo uno de los grandes errores que se comete dentro del teatro, y sobre todo para la historización del teatro como literatura, es que muchas obras se montan de autoría nacional, pero nunca se publican. Y entonces tenés que se montó una obra en tal año, con tales actores, tales actrices, la dirigió tal, pero el libreto, el texto teatral, ¿quién lo tiene? Los actores, el director. ¿Y se publicó alguna vez? No. ¿Y qué tenemos? Algunas escasas reseñas de periódicos. Yo creo que ahí hay como un error constante en la historización del teatro. Un poco eso nos llevó a querer publicar el libro, también entendiendo como, no quiero decir una limitación, pero por lo menos una particularidad del texto, que ciertamente el texto que decís, Un puñado de cicatrices, se sale del molde de lo que es teatro, porque queríamos hacerlo así, queríamos acudir a, realmente es la acción lo que condiciona al teatro para su existencia, qué vamos a entender como acción escénica, y sobre todo para nosotros lo importante era como cuestionar el paradigma, pararnos en una frontera donde lo que estamos haciendo seguramente a la gente no le parece teatral. Y esa es quizás la frontera que nos interesaba, la no teatralidad del asunto, el punto disidente para cómo hacemos teatro y desde cuál. Como si vos estuvieras hablando de un teatro antiteatro, ¿no? Pues sí, o sea, un poco, en el sentido que
Aunque aquí tenemos escrito un texto, creo yo, el teatro ajá. que intentamos o intentábamos hacer, que estamos tratando de generar, es un poco un teatro que dialogue más con la acción que con el texto. Un teatro que nos obliga a entender el cuerpo como el reducto mismo para crear el teatro y no la palabra. Que podamos narrar a partir quizás del silencio y no necesariamente de la verborrea a la que estamos acostumbrados en la literatura. Entonces me parece como, es un poco el trip con lo que hicimos con el teatro, con esto como pararnos en una frontera incómoda. Bien, mira, a mí me ha llamado la atención este giro que va tomando el teatro en Guatemala y también porque Génesis Ramos ha estado haciendo unos ejercicios que se salen de la normalidad. Interesante. Y entonces, aquí para que quienes nos están acompañando también puedan entrar un poco en la comprensión de cómo va esto, que hay poesía aquí, cómo se inserta, tal vez nos explicas después, pero es importante que ya a estas alturas de esta entrevista eh, los acompañantes virtuales puedan conocer un poco cómo es esta letra. Vamos, te voy a invitar que vayamos al uno que se llama Estertor Amniótico, 17 versos. Este libro tiene un prólogo donde se hace una presentación y una conceptualización de acuerdo a vos. ¿Qué es el teatro? ¿Cómo debe ser el teatro? ¿Cómo lo entendés, verdad? Pero tal vez eso, si es posible, lo abordamos un poquito más. Pero luego de ese prólogo está este poema que se llama Estertor Amniótico, 17 versos, que nos le hace esta parte que aparece en prosa y la parte que aparece con un texto, con una estructura que no es no tan común, pues, pero sí se practica actualmente, ¿verdad? Entonces, que lleguemos hasta ahí. Luis, por favor. Ok. Como decías, un poco también el ejercicio con el teatro ha sido cuestionar el paradigma del texto, el papel del texto en el teatro y un poco jugarlo, irle metiendo como zancadilla al texto, a qué hora se cae el texto. Por eso lo que decías, de pronto después lo podemos abordar, pero esta especie de manifiesto que hacemos al inicio, nosotros le decimos el prólogo o credo en número primo. Son 13 puntos desde los cuales nosotros creemos el teatro debe deconstruirse. No es que nosotros lo hagamos, no es que siquiera podamos verbalizarlo a cabalidad, pero desde donde nosotros empezamos a decidir, desde donde empezamos a crear, fue como no queremos esto para el teatro, esto sí nos interesa. Y de pronto son más como aspiraciones vistas a largo plazo, pero que me parecía que una de esas cosas era como renunciarle un poco al texto, o por lo menos obligar al texto dentro del teatro a cumplir dinámicas nuevas. No quiero decir nuevas, por lo menos nuevas para nosotros, eso quiero decir. Estertor Amniótico, 17 versos. 1 más 1 es igual a 1. Afirmación, negación, síntesis. Solo la contraposición de fuerzas generan conflicto y acción. Solo la dialéctica del cuerpo permite construir acción y movimiento. Tensión es mayor que calma. Calma es menor que tensión. Un círculo de acción de astros biomecánicos girando en el universo de los cuerpos sin fin. Al menos aparente. Solo la negación y el conflicto permiten la acción, porque todo conflicto sintetiza. 1 más 1 es igual a 1. Idea, ejecución, intención. Intérprete, acción, espectador. 1 más 1 es igual a 1. La mente crea esperanzada, anhelando más camino que el encierro del cuerpo a intervalos, ligereza y miedo flotando hacia la nada, de hacerse diminuto en el cuerpo propio. La mente vigía, agudiza la mirada, invoca el cuerpo para que se acerque, pero el cuerpo es máquina autómata. Entonces la mente entiende que hay música ahí dentro y empieza la danza. 1 más 1 es igual a 1. Cuerpo, mente, acción. Estertor amniótico, raíz inextirpable. Cuerpo ventana, cuerpo claustrofobia, cuerpo mordaza, cuerpo biología redonda, cuerpo electricidad, cuerpo reptil, cuerpo flácido,
cuerpo mortaja, cuerpo péndulo, cuerpo carbón y tiza, cuerpo frontera, cuerpo húmedo y mordaz, cuerpo cadáver, destino ineludible, laberinto mental. ¿Lo dejas hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se escenifica esto? Cuando tenés esta parte poética, ¿cómo se inserta? ¿Cómo fue esta escenificación, vos? Bueno, un poco también entender o explicar que este texto teatral no necesariamente está escrito para ser dicho. Ajá. Que gran parte de lo que tenemos aquí como texto es nuestro material de trabajo, nuestro material en sucio, digamos, para la escenificación. Es decir, para nosotros la escenificación es una cosa que existe independientemente a la que le podemos agregar o quitar el texto. La acción subsiste sin el texto. Y esencialmente, pues, ¿cómo escenificamos esto? En realidad, pues, así como desarmando un poco la obra, esto subsiste a partir de que estos versos casi nunca son dichos, y en realidad son reflexiones en cuanto a qué es un cuerpo mordaza, qué es el cuerpo como biología redonda, qué es mi cuerpo como electricidad, o mi cuerpo reptil, o mi cuerpo carbón y tiza. ¿Qué hago con ese cuerpo? Entonces, para mí también es como la barrera física del teatro, la necesidad de que esto ya no exista textualmente, pero existe como un discurso corporal. El cuerpo, que es el principal instrumento dentro del teatro, de esa función. Y de la vida. Y de la vida. Sí, indudablemente, lo biológico primero, ¿verdad? El 2, veamos conozcamos el 2, presagio, una carta. Bueno, yo de este texto quisiera decir algo. Cuando este texto surge como un poco, como un pretexto para hacer algo, pero también ocurre como más que la creatividad. Cuando alguien escribe, yo confío en su intuición. Y me parece que eso, el presagio tiene algo de intuición, tiene algo de, ves venir el símbolo, pero no la realidad, no lo que significa aún. Y me parece que este texto tiene como una especie de eso, de irnos anunciando algo. A mí particularmente el texto me anunciaba cosas que en algún momento no entendí. Y que también eso nos marca, ¿no? Como un poco el rollo de la anagnórisis, de la tragedia griega y demás, como de tomar una decisión sin entender el contexto de la decisión que estás tomando. Después viene el reconocimiento de la decisión que tomaste. Veamos qué pasó, qué va a ocurrir. Entonces, sí. Ya. Este se llama presagio, una carta. En el desconcierto está el impulso y en la duda el camino. El celebrante intenta derribar a golpes quietos y certeros las potentes paredes de papel que lo separan de los asistentes. Expone sus cicatrices y se fabrica heridas que imitan a las antiguas en un extraño museo de patetismo y piedad. Mi cuerpo es oxidada máquina coreográfica que dibuja trapecios suicidas, telarañidas nostalgias de tiempos que vuelven como hilitos de agua, como senderos vacíos. De mi pecho se escapó una arteria púrpura, navegó por el aire persiguiendo al sol como el retoño verde buscando amor de un rato. Y la arteria púrpura se hizo también raíz y se ató a esta muchedumbre de 7 piedras volcánicas y a sus nostalgias a futuro por la preñez viril de perder. Atado mi cuerpo a este valle, el viento me hace un polvo fino y me lleva alto, pero no lo suficiente para caer diminuto. La acción como sismo que revela los caminos de una tierra agrietada, la tierra que se defiende siempre verde en la memoria, porque ver la yerma implica tomar posturas, tomar decisiones, accionar. ¿Cuánta lucidez hay en el dolor de arrancar lo que se creía propio? Superior. Tenemos el otro, con el cual cerramos esta parte de lectura, que es ese 3 que también resulta fantástico. Se llama Fiebre Rosa, Herida Violeta, Demasiado Azul, Notas Dispersas.
De las gargantas de la locura emergen el grave y lento vozarrón del llanto. El cuerpo funciona en vaivén de tensiones como preciso acordeón. El celebrante se funde en una sola pieza de su mente enferma y su cuerpo también enfermo. Una fiebre rosa me arde en la cabeza, locura ardiente. Me traspasa la idea y en herida violeta que palpita y canta, se lamenta. Luego la noche y su congelación azul, demasiado azul. Soy líquido y doblegado vasallo de la luna y de los mares. Mi esperma sangrante, mis lágrimas ácidas, la niebla poluta de alquitrán en mi memoria. La batalla espiritual y la guerra son sinónimos caricaturizados. Matanza sagrada, sed de dioses, cuerpos en sacrificio, hambruna y desvelo. Una charla me pulsa las sienes. Le dice mi abuela a su hermano: hay un bulto rojo como alguien trabajando en el mojón de la milpa. Seré yo que ya me quedé ahí, contesta él. Pero te quedaste trabajando, y así no dijo mamá. Mamá siempre llevó una cuerda al cuello y nunca encontró de dónde colgarla. La tristeza me hizo un surco, como ella. Ahora me ha dejado como valor único, como sujeto monolítico, como obsesivo juglar que repite lugares comunes, frases tristes y esqueléticos poemas que tiñe de azul para sentirse menos solo. La tristeza me ha dejado como animal viejo, como habituado al instinto del gemido, pero que hiere. La tristeza sepulta los momentos y lo simple. Si existe Dios, me dio el mejor de los lugares y me hizo su hijo predilecto, el que flota a intervalos, el que vive pendulante, el que sueña frío y respira lento. Mientras tatúo mi cuerpo de heridas, pronuncio que no creo en la ficción y sus vicios. Creo en la incisión breve y transversal, la que ritualiza la vida, la herida, y ese agujero diminuto para explorar el tórax ajeno y encontrar espejos, para hurgar en la herida extraña y sentir el dolor en la carne propia y la extinción en los sesos vacíos. Perfecto. Gracias vos por la lectura. Encontramos en estos textos tristeza. Hay heridas, hay dolor. ¿Qué es realmente la tristeza, vos? ¿Por qué nos ponemos tristes? ¿Qué pasa en el mismo cuerpo que se marchita, digámoslo metafóricamente, cuando estamos tristes? ¿De dónde viene la tristeza? No sé, qué linda pregunta, pero me gustaría saber responderla, pero a mí la tristeza siempre me ha agarrado como esta ola del mar que te llega y no sabes de dónde viene. Poco a poco creo que vas como descubriendo, entendiendo, redireccionando de dónde nos viene esto, pero sin el afán de naturalizar estos estados como más densos, también creo que a veces le rehuimos a la tristeza como si no fuera algo natural, como si no fuera algo, incluso en un contexto como el nuestro, necesario. Porque nuestras realidades nos hablan de otras cosas, porque nuestras vivencias particulares, más que obligarnos a la tristeza, nos obligan por lo menos a pensar y repensarnos, creo yo, desde nuestros múltiples territorios corporales, de identidades, de posicionamientos, nos obliga a tomar conciencia, y de pronto es también esa conciencia como un poco lo que nos instala algo. Sí, la tristeza, pero nos instala una especie de hábito a la tristeza, que creo yo que para mí eso es como un poco más lo complejo. La tristeza sucede, al hábito te acostumbras. Y pues ¿de dónde viene? Yo siento que como de este profundo sentimiento de soledad, no sé, a mí me parece que aun cuando estamos acompañados, acompañadas, acompañades en muchos sentidos, hay algo voraz que nos aturde y es sentir si de verdad interlocutor con lo que nos pasa y lo que decimos, si también estamos respondiendo y saber ser ese interlocutor para alguien más.
Y me parece que a veces ese profundo sentimiento, lo decía yo con algunas amigas hace unos días, sentirte solo en multitudes. Ocurre, ¿verdad? Estando en medio de tanta gente, uno puede sentirse solo, abandonado. Estupendo. Un contacto con los que nos acompañan virtualmente. Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo de Cardosa es inclasificable. Ensayo, novela, poema, dice Pablo Bejarano. Con la inmensidad de Cardosa, como Cardosa es inclasificable un poco, me parece, pero... Sí. Gustavo García, saludos Rómulo Mar y compañía, dice Luis Morales. Desde un brumoso y peculiar Puerto Barrios, lo sé. Saludos, Gustavo. Es muy ingenuo pensar que el arte no puede ser propaganda o pedagogía, usándolo debidamente, dice Gustavo. Y claro, funciona, creo yo, como estrategia de propaganda funciona perfectamente, pero también es interesante entender cómo el arte no es el único camino. Y de pronto, y tampoco es como el camino que va a atacar lo estructural y lo más profundo de lo que necesitamos transformar. No sé si eso quiero decir. Pero... Sí, me parece. Jackie Blunis, Jackie Nistal, muchos saludos, vivan las letras, dice. Cosmo, saludos poetas, buen tema, preguntas cósmicas, ¿este cuerpo lo llevo o me lleva? Saludos, dice Cosmo. Exacto. Mario Ordóñez, Susana Álvarez Piloña, de Gaceta. Pancho Chisco y Mario Ordóñez dice saludos Rómulo y también para el poeta más joven en ganar los florales hispanoamericanos después de Werner Ovalle. Abrazos. ¡Qué bárbaro! Dice Evi Castañeda. Muy bien. Brendita Solís Fon. Linda poesía. Felicidades a ambos, dice Brenda Solís. Gracias, Brendita. Y un saludo también para Paco Jordán. ¿Cómo estamos allá en San Juan Ermita? Vos, vamos casi ya al final. Nos vamos acercando a la puerta para irla cerrando. Vos sos cuerpo y sos danza, mano. ¿Qué es para vos la danza, mano? ¿Cómo la vivís? Bueno, en general es una figura que suelo usar como mucho en lo que escribo y en lo que soy. Gran parte de mi infancia y de mi vida primera fue como estar muy vinculado a la danza. Gran parte de mi formación inicial fue como bailarín. Ya no hago danza en realidad. Los últimos años me dediqué más al teatro, la literatura, a otras cosas. Pero también es como una metáfora. Es decir, porque entendemos que la danza conlleva muchos estados, un estado mental, conlleva un estado emocional, un estado corporal, pero sobre todo porque implica movimiento. Y el movimiento es esencialmente también una manera de inestabilidad, pero la danza lo controla. No es caerte a ciegas, es saber que puedes caer y controlarlo, saber que sabes cómo levantarte. Y creo yo la danza tiene como, para mí, ese nivel de simbolismo, ese nivel de posibilidad de metáfora en entendernos como seres flotantes, como agentes esencialmente no definidos, porque no lo somos, nos vamos definiendo, se nos obliga a definirnos, porque también se nos obliga a politizarnos. O sea, a mí también como la danza, para mí también es una cuestión como de una metáfora para hablar del género, de las identidades de género, de nuestras disidencias en cuanto al género, porque nos plantea otra realidad, una necesidad de irnos transformando, de irnos comportando también de maneras un tanto más vinculadas al movimiento, más erráticas, más desde la posibilidad del error, no de la calma, sino del constante experimento. Y me gusta la danza como eso, la posibilidad de hablar desde la metáfora misma, desde la ingravidez que implica la vida, desde ese tanteo, es decir, me recuerda mucho a la imagen de inestabilidad y lo que la vida para mí significa, como un espacio donde vamos definiéndonos a poquito, donde tenemos que ir salvando cosas y demás. Vos sabés que a mí se me ocurre pensar que el hombre desde siempre ha querido imitar el vuelo de los pájaros, ha querido volar, vuela con el pensamiento.
En la danza se logra volar, vos, flotar. Es que sí, pero también existe esta danza, es decir, lo que hacemos cotidianamente es una danza. Es de salir a la calle y saber que a uno le chiflan y le gritan huequito por cualquier lugar y demás, también es esa danza, una danza donde nos encontramos Hay también danza al peligro. macabra y hay danza dulce. Claro, pero a mí me gusta más de como entenderla desde esta danza un poco más densa, como cómo esquivamos toda esta realidad, a qué ritmo lo hacemos, qué dinámica adquiere nuestro cuerpo para ir esquivando toda esta danza que ya ocurre y que nosotros o la esquivamos o nos adaptamos a ella, pero ¿Cómo requiere que nuestro enfrentarla, cuerpo... ¿no? Igual, Claro, dentro ajá. de esa misma danza, ¿no? Existe el eludirla, existe el enfrentarla en forma dancística, como estás diciendo vos. Sí. Superior, vos, no quiero que nos vayamos sin que nos hables un poco sobre la literatura maya. ¿Qué ha pasado con la literatura maya? ¿Está desvalorizada? Bien, esencialmente, un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, la literatura es una forma normal, real y existente en todas las culturas y civilizaciones del mundo. Es decir, en medida que empezamos a ficcionar, empezamos a crear, a relatar, a recrear realidades a partir del lenguaje, a recapitular una realidad ya sucedida a partir de mi verbalización lingüística, hay literatura. Y ciertamente, la literatura maya solemos clasificarla dentro de estos textos antiguos de tradición prehispánica, pero escritos en la colonia, el Popol Vuh, el Memorial de Sololá, Chilam Balam, el Rabinal Achim, y que ciertamente tenemos que decir, para mí es triste decirlo, pero cuando yo estudié letras, la gente que me da mi precolombina y esos cursos, era más bien la gente que dice, no, pues el libro es aburrido, pero hay que hacerlo. Ajá. Y pues, ciertamente mucha gente cree que a esto no hay un trasfondo racista, pero ciertamente lo hay. Porque como te decía, creemos que la cultura, que la literatura nos viene de otra parte y es producto como de la globalización y la modernidad y un contexto como más amplio, y entonces aquí en Guatemala estamos aprendiendo a hacer literatura y eso es una gran mentira. Es decir, la literatura maya es milenaria y también su tradición. Hay un sistema cultural incrustado que se sigue repitiendo y muchas de las cosas que vos oís en tradición oral en muchas comunidades del altiplano, es lo mismo que los arqueólogos descubren en los grandes sitios en el Petén de los sitios clásicos y del preclásico. Es decir, hay una tradición literaria, una construcción colectiva que se ha mantenido intacta durante milenios, o por lo menos con sus trastoques naturales que la cultura debe tener, pero que subsiste. Y entonces hay un esencial negacionismo de la intelectualidad, creo, y esencialmente desde la literatura y las maneras en que la estudiamos, hacia cómo abordar la literatura maya, como algo incompleto, como un cierto tipo de literatura que no se entiende, que es esencialmente historia crónica. Que nos quedamos con una Cuey Palanqué nada más, que ese sí es bien divertido. Pero que nos olvidamos de la dimensión política que esto tiene y nos olvidamos de la dimensión estética y sobre todo de los miles de filtros que tenemos al entenderla. Es decir, cuánta de la racionalidad blanca, racista, aburguesada, citadina, es la que nos hace leer el Popol Vuh, es decir, la traducción de Recinos. Sí, hablaba quiché, cachiquel y lo que querramos, pero ¿desde qué lógica traduce? ¿Desde qué lógica nos visibiliza el texto? Por eso quizás la versión de Sam Colop es tan importante, por su naturalidad, por su necesidad de volver a la reflexión antropológica, a una reflexión espiritual mucho más holística para entender el texto. A eso quería llegar yo, mira vos, hacerte este planteamiento. Nosotros sabemos, según lo que hemos leído en la historia, que hubo momentos en que esa gente que invadió este continente, en algún momento agarró aquellos manuscritos originales e hizo una fogata con ellos. Muchos de los textos que han llegado hasta nosotros ahora, partiendo de esa misma traducción también, el manoseo que pudo darse, nos vienen ya contaminados vos. Bueno, como la Odisea y la Ilíada nos llegan súper contaminados y casi cualquier cosa que leemos. La Biblia también. Nos llega contaminado desde
que tenemos criterios de edición, tenemos criterios de muchas cosas. Ciertamente lo que tenemos hoy es producto de algo que sucedió en la colonia, es decir, qué posibilidades tuvo cierta gente maya para transcribir sus textos a caracteres latinos. Ahí hay un acontecimiento político interesante desde el que también tenemos que entender. Por ejemplo, es interesante entender que el Popol Vuh, aunque se vende como el libro de la cosmovisión quiché, es en realidad un libro escrito por el linaje Cahuec. Es decir, hay un linaje en específico que escribe el libro, y entender también que, lejos de querer encontrarle la veracidad histórica, la necesidad de un libro auténticamente maya, tenemos que entender que los libros son registros, y que también hay un acontecimiento político, un suceso, una razón política por la que se escribió esa versión, y esa persona la escribió, y cuál es el acontecimiento que haga que ese texto nos llegue a nosotros. Como vos decís, el gran saqueo, el gran expolio hacia la literatura maya, y sobre todo la desaparición de grandes porciones, no solo de la literatura maya, sino de la literatura del centro de México, de la literatura indígena de América por parte de la Iglesia Católica. Tenemos que entender que hay ahí un hecho político que tenemos que entender, pero también entender la enorme resistencia de un pueblo que desde su oralidad sigue contando lo mismo que hay en frisos de hace 2000 años. Por eso la oralidad, ¿verdad? Por eso la oralidad. Y primero, creo yo, valorizar la oralidad como una forma necesaria, válida, normal de literatura, pero también entender que mientras no creemos espacios donde la oralidad tenga un espacio central, donde la oralidad se convierta en un mecanismo de comunicación, de transmisión de conocimiento, de cultura, de identidad política incluso, si no creamos espacios donde la oralidad juegue ese papel, estamos destinados a perder nuestro más grande acervo cultural, literario, y sobre todo a despolitizar lo que hacemos. Porque sí, yo insisto, la importancia del libro, pero ¿qué pasa con toda esa literatura que no puede accederse desde libros? ¿Qué pasa con, como decías, vos venís de Oriente y sabés que allá hay una gran tradición oral, pero también entendemos, como yo entiendo en el altiplano, gran parte de esa tradición oral, aun cuando la escribamos, mucha de la gente que le interesa leerla, no sabe leer, no tiene acceso a libros. Entonces también entender cómo el papel de la oralidad también es mantenerse como oralidad, y que creemos espacios para que la oralidad tenga un papel central desde su función oral. Exactamente, que viene a entenderse de manera más correcta cuando esa oralidad viene en su idioma fundamental. Esa es otra cosa también, como con las lecturas de literatura maya en las universidades y demás. Fundacional, quería decir yo. Pues que la lengua materna, el idioma materno, ¿verdad? Sí, porque además yo creo que el enorme paradigma, pues, que ya sabemos que hablar inglés está muy bien, pero aprender un idioma maya, ¿para qué? Y realmente desde la vivencia misma de un idioma maya, desde el reaprendizaje, desde el entender un sistema lingüístico distinto, por supuesto que el Popol Vuh empieza a cobrar otra dimensión, que se escapa de lo meramente lingüístico, de lo traducible. Pues sí, y esta cuestión también, como esta figura que además crean como más en el inglés del Lost in Translation, como el perdido en la traducción, sobre todo es muy básico. Yo creo que la versión de Sam Colop nos da muy buenos tintes de cómo hay cosas perdidas en la traducción, juegos fonéticos intraducibles, juegos de palabras, asuntos meramente conceptuales, visiones rítmicas del texto, asuntos gramaticales, sintácticos, es decir, posibilidades semánticas infinitas que tenemos a partir de entender un texto en su mismo idioma. Y simpáticamente, es decir, pues sí, seguramente en Japón hay gente que estudia los textos en japonés, nos hace falta aprender japonés, pues tal vez, pero ¿qué es lo que pasa cuando aquí ni siquiera procuramos, ni siquiera logramos que haya un suficiente acervo académico como para que se estudie desde las realidades que tenemos, como para que el texto sea interpretado, reinterpretado, discutido? Mucho se habla de que el Rabinal Achí y el Popol Vuh son dos de los patrimonios literales más importantes de América y del mundo, como visiones de la América indígena prehispánica. Y qué bueno, pero y discutimos el texto lo suficiente y tenemos suficiente material de estudio, y eso es también como uno de los problemas, ¿no? No hay discusión, vos, no hay discusión. Y entiendo muy bien eso, lo de Sam Colop, porque no es lo mismo que lo traduzca un francés a que lo traduzca
alguien que conoce el idioma maya, que su idioma materno es el idioma maya, de tal manera que no es la misma interpretación del contenido del texto, ¿verdad? Y hay un asunto esencialmente epistemológico, ¿no? Quien traduce también es un asunto de epistemología, por lo que entendemos, lo que no entendemos y cómo el contexto nos va condicionando como sujetos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ir a una parte de cierre. Raceli Coya Persico, saludos. Paola Alburez, Isa Reyes, Carlos Interiano, Rodrigo Villalobos. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Raceli Coya Persico dice, literatura maya. Coincido con tu talentoso invitado. Lo maya entraña magia, sabiduría ancestral y una magistral enseñanza. Más. Gracias por incursionar en tales senderos, fuente de elevadas y sabias verdades esenciales. Gracias por el aporte, Raceli. Los abrazo en mi profunda emoción americana y argentina, dice. Vos, en el cierre, en esa bajadita de este encuentro interesantísimo con vos, vayamos de nuevo a este libro que se llama, ¿cómo se llama? Un puñado de cicatrices o la máquina para condensar la acción. Dentro de este libro hay un cuento que se llama Bartolo o El cielo no se comparte. Es un relato. Quiero que nos leas a este Bartolo hasta donde creamos conveniente que valga la pena. Ok, solo para ponernos un poco en contexto, lo que les decía un poco al inicio de cuál es la fuente de la literatura. Este texto en específico, como otros que he escrito, tienen que ver con acontecimientos muy puntuales en la aldea de donde yo soy. Y cómo yo empiezo a tratar de ficcionarlos para reconciliarme con realidades con las que no tuve suficiente información o la necesaria conciencia para entender en su momento. Y bueno, primero eso, y pues sí, que es un relato también metido dentro del asunto teatral. También era como cuestionar un poco esa barrera entre lo narrativo y lo teatral. ¿Qué pasa si me siento y cuento un cuento a mitad del escenario? Y es un poco esta historia. Esa ruptura, ¿verdad? Me interesa. Y resulta fantástico este cuento porque hay una magia, hay algo extraordinario con este Bartolo y unas flores de granadilla. Sí, ¿verdad? Sí. El recuerdo me arrebata y me hace insípida la saliva. Un machete perdido, dice la palabra flotante, y mi cuerpo estalla en sobregesticulaciones de danza precisa para no dejar duda a cada palabra pronunciada. La leyenda flotante de Bartolo y sus tribulaciones, la leyenda de su machete perdido y su miedo por la noche. Octubre de 1987. Xejuyup, Tzamiximuleu. Don Rigo, en afán atávico, recorre la aldea, pastando sus vacas. En silencio presume su machete de cacha de madera. Lo enseña ante la más mínima necesidad. Hace que relumbre y que a nadie le quede duda de que don Rigo tiene empuñado en la mano derecha su machete de cacha de madera, y no como dicen, que se perdió junto con su hijo. Bartolo desde niño huía de los ruidos de los niños. Buscaba el llano más breve y verde para llevar a pastar las vacas de su padre. Sus largas horas eran un instante para el péndulo de su mente que lo mantenía ocupado en registrar a rasgo y tono cada sombra que árboles y cerros producían, cómo se deformaban durante el día y cómo durante el año danzaban oscilantes. Bartolo perdía su tiempo midiendo el tiempo y no sabía qué medir. Calculaba puñados de puntos donde convergen sombras, fechas y calendarios. Recordaba las posiciones y luego temía acercarse a los mismos puntos. Danzaba quieto como huyendo de las convergencias fugaces de su cuerpo recordante. Don Rigo, su padre, veía desilusionado el letargo quieto y tenso que era su hijo observando el mundo. Algo de enojo se le instalaba cuando veía a Bartolo subido en las copas de los árboles, cuando lo veía risueño memorizando cantos de aves y meciéndose tímido como flor de granadilla. A Bartolo le daba miedo la noche. Nunca entendió la luna y sus tiempos, y sus luces, y sus aguas mareantes, y las sabias de los árboles casi flotantes en el cielo. Bartolo temía al amplio manto oscuro y a sus girantes estrellas. Su papá era tosco y de nada entendía. De vez en cuando, mientras soñaba,
empezaba a cantar como ave lira, como invocando todos los cantos que recordaba para ahuyentar la noche, para blanquear el cielo con su garganta. La locura había terminado de insertarse en cada parte de su carne tierna y espasmódica sin que nadie se diera cuenta y sin que él la nombrara. Nos quedamos ahí. Muy bien. Estupendo. Vos, Luis Morales Rodríguez, te agradezco mucho tu participación, tu presencia acá y todo tu aporte, manito. Gracias a vos, Rómulo. Un gusto estar acá. Bueno, gracias a todo el mundo que nos ha acompañado y nos encontramos hasta enero. Saludos cordiales. Hasta la próxima.